Bien, aquí tenemos un problema, esta vez un problema en donde necesitamos utilizar las leyes de Newton. Bien, acá tenemos que el problema nos dice, un bloque unido a un resorte se estira y se suelta proveyendo los siguientes datos en su movimiento. La constante elástica del resorte es de 200 newtons sobre metros. En esta constante elástica también se le llama la constante de Hooke, es de 200 newtons sobre metro. Luego tenemos la X, que es la distancia a la que se estira el resorte, es de 0.2 metros. La aceleración es de 2 metros sobre segundos cuadrados. Y el mu, que es el coeficiente de fricción cinética, es de 0.15. Bien, recuerden que esto es este número que se lee mu. ¿Bien? Esta letra de acá se lee mu. Esto es lo que nos dice qué tan rugosa es la superficie sobre la cual se realiza el movimiento. Bien, el problema nos pide que calculemos la masa del bloque y su fuerza neta. Entonces vamos a empezar. Aquí empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Aquí está la pared, el suelo, el resorte y el bloque. Bien, aquí marqué todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Hacia abajo tenemos el peso, como el bloque está sobre una superficie horizontal que no permite que el bloque se mueva hacia abajo en dirección del peso. Entonces, esa fuerza que impide que el bloque se mueva hacia abajo va a ser igual al peso, pero en dirección opuesta, la cual es la normal. El peso y la normal, que son iguales. Entonces, como son iguales, no vamos a tener en cuenta el eje vertical, el eje Y, para resolver el problema. ¿Bien? Porque ambas fuerzas que interactúan en el eje Y, el peso y la normal, ambas se anulan. Son iguales, pero en sentido opuesto. Ahora, aquí en el eje horizontal, en el eje X, el horizontal, tenemos la fuerza elástica, que es cuando estiramos el resorte y lo soltamos, pues el bloque se va a mover en dirección a la fuerza elástica, que es hacia la izquierda. Sin embargo, acá tenemos que se opone una fuerza al bloque cuando el bloque se mueve en dirección de donde está la fuerza elástica, se opone una fuerza que es la fuerza de fricción. Bien, entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué nos dice este diagrama? El diagrama, primero que nada, nos dice que no tenemos nada que hacer en el eje Y, ambas fuerzas se anulan, y también nos dice que la fuerza elástica y la fuerza de fricción se van a restar y el resultado de esa resta es la fuerza neta. ¿Ok? Bien, lo primero que vamos a sacar es la masa. Para eso vamos a utilizar la ecuación de la segunda ley de Newton, esta ecuación que nos dice que sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Bien, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Básicamente nos está diciendo que cuando sumamos o restamos fuerzas, eso nos da como resultado otra fuerza. Bien, entonces, si agarramos la fuerza elástica y le restamos la fuerza de fricción, eso nos va a dar como resultado la fuerza neta. Entonces, aquí lo escribimos. Bien, fuerza elástica menos fuerza de fricción es igual a fuerza neta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a despejar la fuerza elástica, ¿bien? Moviendo la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento que está negativa aquí en el lado izquierdo de la ecuación. La voy a mover al lado derecho de la ecuación, pero va a pasar siendo positiva. ¿Bien? Entonces, la fuerza elástica despejada la voy a escribir acá y a partir de aquí voy a hacer todos los demás procedimientos. La separo y escribo fuerza elástica es igual a la fuerza neta más la fuerza de rozamiento, que también se le llama fricción. Ahí lo tenemos. Esto de aquí es lo mismo que lo de acá, solamente que con la fuerza elástica despejada. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero vamos a analizar cada fuerza de las que tenemos aquí. Vamos a analizar las fuerzas. La fuerza elástica lo voy a poner por acá. Fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad por la distancia. Eso es la fuerza elástica. El problema nos dice cuánto vale K y cuánto vale X. Bien, estamos bien con eso. Ahora vamos a analizar la fuerza neta. ¿Fuerza neta qué es? Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta va a ser la masa por la aceleración. Bien, ahí tenemos masa por aceleración, eso es igual a la fuerza neta. El problema nos dice cuál es la aceleración del bloque, pero no nos dice la masa. Eso es justamente lo que tenemos que buscar. El problema también nos dice que la fuerza de fricción, bueno, el problema no, sino las ecuaciones que hemos visto anteriormente, nos dice que la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es el coeficiente de fricción cinética, que es el μ, por la fuerza normal. Y entonces, ¿qué es la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal, en este caso aquí, sería igual al peso. ¿Bien? La fuerza normal sería igual al peso y el peso a su vez es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que sería masa por gravedad. Y allí lo tenemos. Fuerza elástica es esto. El problema nos dice cuánto es K y cuánto es X. Fuerza neta, masa por aceleración. El problema nos dice cuánto es la aceleración. Fuerza de rozamiento, que es el μ por la normal. El problema nos dice cuál es el μ. Y la normal es igual al peso, que es igual a la masa por la gravedad. Bien, el problema no nos dice la masa, pero sí sabemos cuál es la gravedad, que es 9.81. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la fuerza neta y vamos a valorizarla con esto. Fuerza neta es masa por aceleración. Fuerza neta es masa por aceleración. Más, este más es el mismo que está acá arriba, solamente lo bajé. Fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? μ por n, o sea, el coeficiente de fricción por la normal. ¿Y cuál es la normal? La normal en este caso es masa por gravedad. Entonces voy a poner esto. El μ por la masa por la gravedad. Y eso va a ser igual a Fe, que es la fuerza elástica. K por X. ¿Bien? Entonces, aquí
evalué o valoricé todo lo que tengo aquí, esto y esto, con sus respectivas igualdades. Bien, Fe lo cambié por el K por X. Fn, que es fuerza neta, lo cambié por el M por A, masa por aceleración. Fuerza de rozamiento, el Fr, lo cambié por el μ, por la masa, por la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a valorizar las variables que yo ya conozco. No conozco la masa, pero conozco la aceleración. ¿La aceleración cuál es? 2. Entonces pongo 2m. 2m porque la masa todavía no sé cuál es. Así que pongo 2 y pongo m. Recuerden que el 2 salió de la aceleración. Aceleración es 2. Ahí está. Luego agarro, pongo el más y pongo μ. ¿Cuál es el μ? 0.15 por la gravedad, que es 9.81, y pongo la m de masa. Valoricé esto, valoricé la gravedad, la m la dejo igual. Igual, aquí pongo igual, K por X. ¿Cuál es K? 200. Y la X es 0.2. ¿Ok? Ahí está. Ahora, aquí yo podría factorizar y eso, o también puedo multiplicar los números y resolver lo que sería la suma o la resta, bueno, en este caso sería suma de monomios semejantes o términos algebraicos semejantes. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo por términos semejantes, monomios semejantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Multiplico todo lo que puedo multiplicar. Aquí no puedo multiplicar nada, simplemente lo dejo como 2m más. Multiplico 0.15 por 9.81 y eso me va a dar 1.4715 m. Bien, recuerden que la m es de masa, no de metros, masa, ¿ok? Y acá multiplico 200 por 0.2. Bien, eso va a dar como resultado 40. Bien, 2m más 1.4715m igual a 40. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la suma de monomios semejantes. Estos dos monomios de aquí tienen exactamente la misma parte literal que sería la m, la misma variable con el mismo exponente, o sea, la parte literal es igualita, m y m. Entonces, ¿qué hago? Pongo la misma m, y sumo los coeficientes. 2 más 1.4715, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3.4715m igual a 40. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Este número de aquí, eso es lo que está allí, ese número de aquí, está multiplicando a la m. Voy a pasar este número para el lado derecho de la ecuación, pero cuando lo mueva va a pasar dividiendo. Aquí en el lado izquierdo está multiplicando, en el lado derecho va a estar dividiendo. M es igual a 40 entre 3.4715.
3.4715. Bien, lo pasé dividiendo. 40 entre 3.4715 me va a dar como resultado y ahí está mi masa. La masa es igual a esto. Ahí está la masa. Dividí estos dos números y me dio como resultado 11.52. Hay más decimales, pero yo lo redondeé hasta el 2. Bien, 11.52 kilogramos. Esa es mi masa. Ya tenemos la masa. Bien, ya tenemos lo primero resuelto. Ahora, ya que tenemos la masa y el problema ya nos da la aceleración, que es 2 metros sobre segundo cuadrado, es fácil calcular la fuerza neta. Vamos a hacerlo. ¿Bien? Entonces, voy a borrar esto, lo que puse aquí. Voy a necesitarlo. Así que voy a necesitar ese espacio, así que voy a borrarlo. Y vamos a sacar la fuerza neta. ¿Bien? Fuerza neta, como ya yo lo tenía ahí escrito, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Esa es la fuerza neta. Voy a valorizar la masa y la aceleración. Fuerza neta es igual a la masa, que es 1.52, por la aceleración, que es 2. Bien, ahí lo valoricé. La masa, 11.52, por la aceleración, que es 2. Bien, fuerza neta me va a dar como resultado final 23.04. Déjenme tratar de ponerlo un poco más pequeño para poder poner la unidad de medida correspondiente. La fuerza neta es igual a 23.04 newtons. Y ahí está nuestra respuesta, nuestra segunda respuesta. La masa es igual a 11.52 y la fuerza neta es 23.04 newtons. Bien, y ahí tenemos el problema resuelto.